Año 36. En la ciudad de Jerusalén, los líderes judíos hacen todo lo posible por aplastar al poderoso nuevo culto, el culto de Cristo. 3 años después de la crucifixión de Jesús, solo viven unos pocos de sus seguidores. Si pueden matarlos a todos, su religión morirá con ellos. Un maestro judío conservador dirige la persecución. Su nombre es Saúl, y se encarga de supervisar personalmente la lapidación de uno de los líderes cristianos. Con el tiempo, este hombre se convertiría en uno de los principales mensajeros de Jesús. Sus escritos suponen más de la mitad del Nuevo Testamento. Muchos piensan que sin él no existiría el cristianismo. Saúl se convirtió en Pablo y cambió nuestro mundo. Ahora nuestros investigadores quieren descubrir el mundo en que vivió él. La historia comienza en el suroeste de Turquía, en Tarso, su ciudad natal. Hoy sigue siendo una ciudad bulliciosa, pero el historiador Mark Wilson quiere encontrar los restos de la ciudad que conoció Pablo y que ayudaron a formar a un personaje extraordinario. Se encuentra en una llanura muy fértil, con mucha agricultura y producción textil. La actual Tarso es una ciudad muy próspera y en auge. Se ha convertido en un lugar de peregrinación cristiana. Esta es la ciudad de Tarso en la que vivió Pablo. Todos los peregrinos la visitan. Se cree que este pozo estaba en uso hace 2000 años y que San Pablo bebía sus aguas. De este pozo se abastecería su familia y por eso mucha gente cree que el agua es sagrada. En los escritos de Pablo hay muy pocas referencias a su ciudad natal, pero otras fuentes revelan un dato impactante y significativo. Hubo un tiempo en que Tarso se alzaba a orillas del Mediterráneo. Desde entonces el mar ha retrocedido varios kilómetros, pero este fue una vez un puerto importante. En el siglo I era una urbe muy bulliciosa, una importante encrucijada y también una célebre ciudad universitaria, la Atenas de Oriente. A poca distancia del pozo de Pablo, surgen pruebas que nos dan nuevas pistas de cómo era la vida en aquella época. Unas obras recientes fueron detenidas cuando los trabajadores encontraron antiguas ruinas enterradas bajo el centro de la ciudad. Examinando el yacimiento, los arqueólogos se dieron cuenta de que se trataba de una hilera de almacenes, un antiguo centro comercial que se remonta al siglo I, la época de Pablo. El corte de la excavación muestra una capa tras otra de objetos. Sucesivas generaciones vivieron aquí. Pero es el descubrimiento de una calle en el fondo de la excavación lo que aporta la mayor pista. Es una vía pavimentada y totalmente recta. Solo una civilización construía así, la romana. El arqueólogo local Nadir Durgun señala otras pruebas de la ocupación romana. Se pueden ver canales de piedras blancas a ambos lados de la calle. Impresionante. Y son visibles las huellas de ruedas en la calzada, las rodadas de carretas y todo tipo de carruajes. Como puerto, Tarso era rica. Eso la convertía en objetivo para los romanos, que la ocuparon durante décadas antes del nacimiento de Pablo. La presencia romana probablemente tuvo una gran influencia en su educación. Esta calle es impresionante porque el joven Pablo probablemente jugó en ella cuando era niño en esta ciudad. Las investigaciones arqueológicas nos permiten recrear el aspecto de la antigua Tarso. Esto era un concurrido centro comercial. Pablo pudo entrar en contacto con gente de diferentes naciones y creencias. Puede que Pablo bajara hasta aquí y comprara verduras o comerciara con productos. Su familia, que se dedicaba a curtir cuero y confeccionar tiendas, probablemente trabajaba en esta zona central de la ciudad. Según la tradición, sus familiares eran artesanos y comerciantes. Con toda seguridad contaban con los medios necesarios para darle una formación privilegiada. Fue educado en la estricta fe judía y recibió el nombre de Saulo. Pero también era ciudadano romano, algo que sería muy ventajoso a lo largo de su vida. Aprendió griego, la antigua lengua internacional de la diplomacia, y se convirtió en miembro de la élite judía ilustrada. Su primer viaje fue a Jerusalén, algo que formaba parte de su educación. Y allí tuvo su primer encuentro con los seguidores de Jesús, un joven y revolucionario predicador
cuyo apoyo popular lo convirtió en una gran amenaza para las autoridades. Para Saulo, Jesús era el enemigo. Era tan ferviente que se implicó en la persecución de este nuevo culto a Jesús, como el Mesías. No existen pruebas de que Saulo conociera a Jesús, pero sabemos que consideraba blasfemas sus enseñanzas y tras la crucifixión dedicó su vida a perseguir a sus seguidores. Básicamente era un grupo incipiente que se formaba en las diferentes ciudades de Palestina, y Pablo creía que si conseguía matar a los líderes de esas comunidades erradicaría la nueva religión. Este escenario conservador, tradicional y violentamente anticristiano es el que hace de la conversión de Pablo algo sorprendente. El Nuevo Testamento dice que persiguió a un grupo de seguidores de Jesús que habían huido hacia la ciudad de Damasco. En el camino, una cegadora luz lo detuvo. Se dice que se le apareció Jesús y Saulo se arrepintió, convirtiéndose desde ese momento en un mensajero del Evangelio. Su conversión radical en el camino de Damasco fue el comienzo de su propio viaje espiritual. Aquí el perseguidor se convierte en un ferviente seguidor de Jesús. Continuó hasta Damasco, donde fue bautizado con el nombre de Pablo y comenzó su misión. Inició un viaje que duraría el resto de su vida y recorrió unos 30.000 kilómetros. Algo que le facilitó la extensa red de calzadas romanas. Estamos recorriendo un tramo de la vía romana, a unos 15 kilómetros al norte de Tarso. Esto nos da una idea de lo que experimentaba Pablo cuando viajaba por estos caminos a lo largo de la región oriental del Mediterráneo. Las calzadas eran construidas por el ejército romano para poder recorrer grandes distancias en el menor tiempo posible. Sin ellas, el gobierno de su vasto y floreciente imperio habría sido imposible. La impresionante conservación de esta calzada romana nos muestra lo bien que fueron construidas. Lo que vemos aquí es el pavimento de piedra que cubría la superficie, además de los bordillos originales. Los romanos construyen las calzadas siguiendo una estricta fórmula. Primero se rebaja el terreno, luego se rellena con piedras y arena para hacer una base sólida. Se cubre con capas de piedras más pequeñas y tierra. Encima se colocan las losas, a menudo de basalto. El centro está elevado para que el agua de lluvia corra por los lados. Pablo comienza su misión en Antioquía, la capital de Siria. Sus seguidores en aquella ciudad son los primeros en llamarse cristianos. Y continúa su viaje por las principales ciudades de la región, buscando los lugares en los que las viejas religiones son más poderosas. Predica su mensaje a la sombra del templo de Artemisa, una de las maravillas del mundo antiguo, y el templo pagano más grande del planeta. En el año 52, Pablo llega a Éfeso, la cuarta ciudad del mundo antiguo. Él es solo uno de los miles de peregrinos que la visitan. La mayoría acude a honrar a Artemisa. Artemisa era la diosa de la caza y protectora de las vírgenes. Y sabemos que durante sus fiestas anuales las jóvenes solteras podían encontrar esposo. Artemisa era una de las diosas más importantes de la religión greco-romana, y en esta ciudad tenía un templo equiparable a su estatus. El templo de Artemisa era muy conocido y su imagen se grababa en las monedas que circulaban por la región. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo y en la época de Pablo el mayor de todos los templos. Como imán para los peregrinos paganos, tuvo un papel principal en el plan de Pablo. Éfeso se convirtió en una base maravillosa para él, porque utilizó el templo de Artemisa en beneficio propio. Mucha gente acudía a la ciudad para participar en las festividades, por lo que tenían más público al que predicar el Evangelio. Nuestros investigadores reconstruirán el templo de Artemisa tal como lo veía Pablo. Las pruebas sugieren que la gente de Éfeso utilizó unas técnicas de construcción revolucionarias. Pero todo lo que queda hoy son unos cuantos bloques de mármol recuperados de 6 metros de cieno. Levantar este templo supuso una tarea monumental. No solo había que construirlo, sino averiguar cómo. Nunca habían hecho algo parecido. En su deseo de honrar a la diosa, los constructores del templo se impusieron una tarea retadora:
Tomaron la decisión de hacerlo por entero de mármol, y la cantera más cercana se encontraba a unos 13 kilómetros. Los bloques tenían que ser transportados hasta la obra. El arqueólogo Julian Bennett intenta descubrir cómo se hizo. Cuadrillas de hombres trabajaban con martillos y cinceles para crear una estrecha depresión de unos 15 centímetros de ancho. Aún puede verse aquí. Y una vez que abrían el canal hasta el nivel del bloque que querían, golpeaban desde los lados con cuñas metálicas para extraerlo. Se calcula que necesitaron unas 51.000 toneladas de mármol. Los efesios encargaron del trabajo a sus esclavos y delincuentes. El castigo común por un delito era ser enviado a las canteras. Aquí la esperanza de vida no era demasiado larga. Una vez que extraían los bloques, tenían que transportarlos al lugar de la construcción. En el siglo XXI se cuenta con maquinaria pesada. A pocos cientos de metros de la antigua cantera aún se extrae mármol gris. El bloque medio es de 13 toneladas, aproximadamente el mismo tamaño de los utilizados en el templo de Artemisa. Hoy las máquinas hacen que parezca muy sencillo, pero cuando se construyó el templo, todo era a base de la mano de obra. No obstante, los arquitectos utilizaron su ingenio para acelerar el proceso. Idearon un método que les permitía trasladar las piedras de un modo más efectivo que el de los egipcios. Convirtieron los bloques cuadrados en ruedas mediante un forro de madera para que pudieran rodar fácilmente los 13 kilómetros hasta la ciudad. Resuelta la cuestión de los materiales, se dispusieron a construir uno de los templos más grandes del mundo. En su apogeo atraería a más peregrinos que el templo judío de Jerusalén. Actualmente el lugar en el que se alzaba es una marisma. Cuesta imaginar por qué se erigió un templo tan grande en este lugar, un terreno que ningún constructor moderno querría. El historiador romano Plinio sostiene que el terreno pantanoso fue elegido por precaución ante los frecuentes terremotos, ya que amortiguaría los temblores. Otra teoría es que un meteorito cayó en este lugar. Los antiguos pensaron que era un mensaje de Dios y levantaron el templo a su alrededor. De cualquier modo, el lugar supuso un gran problema para los constructores. ¿Cómo levantar lo que sería una de las maravillas del mundo en un pantano? Empezaron creando una base seca, apisonando una capa de carbón y cubriéndola con lana de oveja para evitar la subida del agua. Sobre ellas se colocaron bloques de pizarra. El suelo de pizarra y mármol alcanzó 2,5 metros de altura para que quedara por encima del nivel del agua. Abarcaba una superficie de 77 metros de ancha por 130 de larga. Esta robusta plataforma soportaba un bosque de columnas. Esta tiene 13 metros de altura, pero Plinio revela que las originales medían 18 metros, el equivalente a 6 pisos. Para una tarea tan ambiciosa, los arquitectos utilizaron andamios. Montaron las columnas ensamblando tambores de más de 8 toneladas de peso. Cada columna tenía unos 30 tambores, y una vez montada, se labraba el fuste a cincel y martillo. Esta operación se repitió 127 veces. Entre las ruinas, Adrian Marshall ha encontrado pruebas de cómo construyeron el techo del templo. Una vez levantadas las columnas, tenían que colocar los dinteles, que son los bloques de piedra que se ponen encima de ellas. De nuevo, Plinio nos cuenta cómo fueron colocadas. La precisión era crucial. Lo que hacían era levantar una rampa de sacos de arena hasta la parte superior de las columnas y situaban los dinteles encima. Luego perforaban los sacos para que saliera la arena lentamente y pudieran asentar los dinteles. Hay que pensar que usaban cemento y debían encajar exactamente. Llevó 120 años terminar el templo. Ahora podemos dar vida a esta increíble construcción del mundo perdido de San Pablo. Un impresionante centro de una gran actividad, toda centrada en el culto a la diosa.
Una abertura en el techo bañaba de luz su estatua. Pero el culto a Artemisa no era la única religión de la ciudad. Los romanos creían en muchos dioses y toleraban las creencias tradicionales de los pueblos que conquistaban. Así que al principio Pablo y su nueva religión fueron bien recibidos. A pocos kilómetros del templo, en el centro de la ciudad, Pablo descubrió algo que le permitiría transmitir su mensaje a una audiencia de un tamaño sin precedentes. Penetramos en uno de los edificios más espectaculares de Éfeso. 25.000 personas acudían a este lugar para juegos y manifestaciones. San Pablo estuvo aquí. El teatro, también construido con mármol blanco, atravesaba un momento de expansión cuando Pablo se encontraba en la ciudad. Con 140 metros de ancho y 66 filas de asientos, fue una vez el mayor teatro del país. Pablo habría venido aquí para dirigirse a uno de los públicos más numerosos de su vida. Este era el teatro perfecto. Tenía capacidad para 25.000 personas y su acústica permitía un impacto espectacular. La soberbia acústica se debe al diseño de las gradas. Estos asientos son anchos y a medida que se sube se van estrechando. Esta forma cóncava ayuda a retener el sonido dentro. Pero el teatro no estaba diseñado solo para discursos y obras. La separación que protege la primera fila indica que Pablo compartió su escenario con un espectáculo mucho más peligroso. El muro es alto para proteger a los espectadores de la sangre de las muertes que tenían lugar abajo. El descubrimiento reciente de un cementerio especial en Éfeso confirma que en este teatro luchaban gladiadores. Estos espectáculos inmensamente populares atraían a un público muy numeroso. Y en cuanto a Pablo, los juegos servían para que más gente oyera su mensaje. Lo que diferenciaba a San Pablo de otros discípulos de Jesús es que no solo se dirigía a los judíos. Intentaba convertir a gente de todas las religiones. Sus métodos harían de la cristiandad una religión universal. Y finalmente, provocaría la caída del Imperio Romano. Aún así, fue la pericia de la ingeniería romana la que proporcionó a Pablo la oportunidad que necesitaba. San Pablo vivió y predicó en la ciudad de Éfeso, parte de la actual Turquía, durante 2 años y medio. La mayor ciudad de la Asia romana, con una población cosmopolita y sin prejuicios, era el lugar perfecto para buscar nuevos fieles. El arqueólogo Julian Bennett ha descubierto que la forma que tenían los romanos de construir sus ciudades dio a Pablo una oportunidad única de atraer a un gran número de personas al cristianismo. Pero también ha descubierto que esta ciudad estaba interesada en actividades más mundanas que la tecnología o una nueva religión. Toda ciudad romana tenía un burdel. Era algo muy común en su estilo de vida. Pablo se encuentra en una urbe famosa por sus placeres. Era una sociedad dominada por los hombres, en la que un joven no pensaba en casarse hasta rondar los 30 años. Y en Éfeso, una ciudad portuaria, debía haber varios burdeles. Justo en el centro, los primeros arqueólogos encontraron un extraño indicador. Representaba un pie y un corazón. Cuando este edificio fue excavado en el siglo XIX, se encontraron una serie de lámparas de aceite con escenas de arte erótico e inscripciones que hacían referencia a los jóvenes. Por ello, los excavadores llegaron a la conclusión de que era el burdel principal de Éfeso, que ocupaba un lugar destacado. La prostitución era una importante fuente de ingresos para la administración romana. Incluso sabemos que las prostitutas pagaban un impuesto mensual a la ciudad y al gobierno, equivalente a un acto sexual. Pero no solo se trataba de placer. El principal reto de los administradores de la ciudad era proporcionar los servicios básicos a más de 200.000 personas. El más importante era el agua corriente. El abastecimiento de la ciudad se encontraba a 13 kilómetros en el valle de Marnas. Canalizar el agua hasta Éfeso supuso un extraordinario logro de ingeniería. Aquí lo tenemos.
Este es el acueducto romano de Éfeso, construido hace unos 2000 años antes de que San Pablo visitara la ciudad, pero se encuentra en excelentes condiciones. Un acueducto de este tamaño necesitaba unos recursos que la ciudad no podía pagar, pero dio a los políticos la oportunidad de ganarse el favor de las masas. Están grabados los nombres de Gaius Sextius Polio, el de su esposa y el de su hijo. Para el pueblo de Éfeso, sua pecunia fecundum curavit. Lo hemos pagado de nuestro bolsillo. Es una buena forma de hacer que la gente de Éfeso recuerde quién eres. O incluso que cuando lleguen las elecciones, recuerden quién es tu hijastro. Cualquiera que fuese el motivo, las personas que pagaron proyectos como este hicieron un gran servicio a la ciudad. El acueducto de Polio llevaba el agua hasta Éfeso, donde entraba en una gran cisterna. Este es el tipo de cosas que buscamos cuando seguimos un acueducto. Están repletas de carbonato cálcico. Es calcio disuelto en el agua que bajaba, procedente de las colinas de piedra caliza, y entraba en la ciudad por esta construcción. Aquí se ha desprendido una parte, y si consigo levantar esto, veremos a un lado un reborde y al otro un hueco. El reborde solía estar en el sentido de la corriente. Un ejemplo de la tecnología romana. Una red de tuberías como esta bajaba por la colina. Había cerca de 400 litros de agua para cada habitante, cantidad similar a la de la mayoría de las ciudades modernas. Pablo y muchos otros ciudadanos recogían el agua en fuentes públicas, pero algunos edificios tenían abastecimiento directo. Uno de ellos era los baños. Los baños romanos eran el centro neurálgico de la vida social de la ciudad. Aquí los efesios discutían sobre política, filosofía y las ideas religiosas de Pablo. Así se extendió el cristianismo y fue en lugares como este donde el mensaje de Pablo empezó a llegar al gran público. Las casas de baño eran lugares equipados por lo que entonces se consideraba alta tecnología, incluyendo un sistema de calefacción bajo el suelo llamado hipocausto. Tenemos mucha suerte porque en este lugar existe un tramo muy bien conservado del típico sistema de hipocausto. Aquí podemos ver los pilares que soportan el suelo principal. Una gruesa capa rosada de yeso romano, conocido como opus ignatum, que mantenía el calor. Sobre ella aún se conservan las losas de mármol del suelo. El aire caliente circulaba por una cámara bajo el suelo, extendiéndose por las paredes para caldear las habitaciones. El agua caliente llegaba a los baños, y la sucia servía para arrastrar los residuos de otros edificios. Justo al lado se encuentra una de las instalaciones más importantes de toda gran ciudad romana. Efectivamente, una estupenda letrina pública. Asientos de mármol, agradables y frescos para el verano. Puede que no tanto en invierno. Uno se sentaba aquí, junto a otra persona, y hablaba del tiempo, los juegos de gladiadores y la vida diaria. Enfrente hay una especie de abrevadero, ya que los romanos no utilizaban papel higiénico. Cada persona tenía una esponja personal clavada en un palo, que mojaba en el agua y se limpiaba así. Nuestras pruebas proceden de una fuente inusual. Nos cuentan que un gladiador, en vez de enfrentarse a su oponente, decidió suicidarse. Así que se dirigió a la letrina, agarró una esponja y se la metió en la garganta hasta asfixiarse. Por eso conocemos el uso de las esponjas. Mientras que Pablo habría utilizado estos servicios públicos, las clases altas se permitían tenerlos en casa. Actualmente los restos de estas lujosas mansiones están protegidos en entornos de clima controlado. Probablemente, San Pablo vio cómo eran construidas y amuebladas con mármoles exóticos traídos de todos los rincones del imperio para demostrar la riqueza de sus propietarios. Cada casa tenía un baño privado abastecido constantemente por el caudal del acueducto. Esta es una letrina privada de gran calidad. Sabemos que al menos en Roma, y suponemos que en Éfeso, tenían tuberías de diferente calibre y calculaban los impuestos a pagar según él. Así que tener un retrete privado como este era un símbolo de estatus.
Las casas más ricas de la ciudad incluso podían permitirse una forma primitiva de aire acondicionado, paredes de agua. El agua era necesaria para sobrevivir, para lavarse, para cocinar, pero también ayudaba a mantener el aire fresco. Así que debía ser un verdadero placer contar con este sistema, sobre todo en verano. La clase alta efesia disfrutaba de una gran calidad de vida, y de repente Pablo amenazaba con perturbarla. No solo minaba sus creencias paganas, sino que con ello dañaba el comercio más importante de la ciudad. La religión era el gran negocio de Éfeso. Su mercado abastecía a los peregrinos que llegaban al templo. Estatuillas de plata de la diosa Artemisa se vendían como amuleto y reportaban grandes ingresos. Pero la llegada del cristianismo implicaba que mucha gente le diera la espalda a Éfeso. 25.000 personas se reunieron en el Gran Teatro para escuchar a un orfebre llamado Demetrius. Este proclamó que Pablo no solo estaba insultando a su diosa, sino que también amenazaba su principal fuente de ingresos. Levantó a las masas hasta el punto de provocar una revuelta anticristiana. Según la tradición, Pablo fue encarcelado para apaciguar a la gente. Se piensa que fue allí donde escribió algunas de las cartas integradas en el Nuevo Testamento. Tras su liberación se le ordenó abandonar la ciudad. Pero esta nueva religión ya había echado raíces. Éfeso se convertía al cristianismo. Y el orfebre Demetrius tenía razón. La ciudad decaía junto con el culto a Artemisa. Fue el comienzo de una larga y lenta caída que llevó al templo a la ruina. Pablo siguió su viaje. Su mensaje tendría un efecto igual de poderoso en todas partes. Alcanzaría los rincones más remotos del Imperio Romano, transformando cada comunidad que visitaba. A continuación, investigaremos la sociedad religiosa que surgió al paso de San Pablo. En la extraña tierra de la Capadocia, un misterioso grupo de cristianos buscaría la seguridad construyendo un mundo secreto subterráneo. Hace 15 millones de años, una serie de erupciones volcánicas en la zona mediterránea levantaron inmensas nubes de ceniza que cubrieron la tierra capa tras capa. Con el tiempo crearon un lugar extraño y espiritual. Actualmente recibe el nombre de Capadocia. Algunos especialistas creen que San Pablo llegó aquí para predicar su nueva religión. Nuestros investigadores intentan comprender el papel que este extraño paisaje desempeñó en el nacimiento del cristianismo. Y la mejor forma de ver los restos que quedan es desde el aire. Comprende casi 40.000 kilómetros cuadrados. Y está salpicada de conos esculpidos, pirámides y obeliscos. La ceniza tiene un espesor de 91 metros. Cada una de sus capas tiene una consistencia diferente, lo que significa que la erosión del viento y la lluvia han creado un terreno impresionante e irregular. Los primeros exploradores pensaban que las formas debieron ser talladas por una antigua raza. Los edificios presentan la habilidad y la destreza de un pueblo muy sofisticado. Su trabajo aún puede verse y sigue impresionando. Vemos algunos escalones tallados en la roca que llevan a una habitación. Es un lugar increíblemente precioso, muy hermoso. La palabra Capadocia deriva del vocablo persa que significa tierra de hermosos caballos. Sus naturales eran famosos por suministrar valiosos animales al ejército romano. De vuelta a tierra, Verónica Calas elige la mejor forma de transporte local y se dirige al valle de Hilara, un cañón abierto en la ceniza. Encuentra una extraordinaria concentración de antiguas iglesias excavadas en la superficie rocosa. Solo en este valle de 16 kilómetros hay más de 100. Está claro que el mensaje de Pablo tuvo un gran impacto. Las iglesias están decoradas con frescos alusivos al Nuevo Testamento. Verónica quiere remontarse aún más en la historia de Pablo. Para ello, se dirige a un asentamiento situado a unos cuantos kilómetros del cañón para intentar descubrir cómo vivían los primeros capadocios. Pablo debió encontrarse con una extraordinaria comunidad que vivía en cavernas. Este asentamiento está abandonado desde entonces, pero sus antiguos habitantes dejaron atrás atractivos atisbos de su vida.
Es una gran habitación cuadrada con una bóveda cónica que da a un tiro de ventilación. Esto es una chimenea en la que encendían fuego. Es muy probable que cocinaran aquí. Esto es un horno con un fuego debajo y quizás una parrilla. Para un ojo experto, otra habitación revela pruebas de industria. Esto es un foso de telar y es un gran ejemplo. Aquí se encajaba un marco de madera en torno al regazo para poder tejer. También hay huecos para almacenar vasijas o ánforas. Basándose en estas pistas esculpidas hace 2000 años en la ceniza, Verónica crea una imagen de cómo eran los capadocios. Se decía que la gente que vivía aquí era muy tosca, los vaqueros del Imperio Romano. Y se contaba que si una víbora mordía a un capadocio, moría el animal. Así de duros eran. Aún así, viviendo de la ruta comercial que unía Europa con Asia, estas gentes se enriquecían cada vez más. El estilo de vida de los capadocios era cómodo y sofisticado. Un gran salón ceremonial indica el alto estatus de la gente que vivía aquí. La mayoría de los antiguos edificios que estaban a la intemperie desaparecieron hace mucho tiempo. Pero la ceniza volcánica de la Capadocia ha conservado un registro de su arquitectura que ofrece una visión única del mundo perdido en el que estuvo San Pablo. Existen pruebas concluyentes de que su religión se introdujo muy bien en esta zona. Esta es una iglesia muy bonita. Tiene planta de basílica, con columnas y arcadas que separan la nave central de las laterales. Ahora estamos entrando en el santuario donde se encontraba el altar. A pesar de que estas columnas parecen haber sido construidas con ladrillos y mezcla, en realidad fueron excavadas en la ceniza volcánica. Su elaborado estilo imita las técnicas arquitectónicas de la época. La ceniza se trabaja fácilmente con herramientas muy sencillas, pero excavar una casa tan sofisticada como esta debió llevar muchos meses y requerir mucha habilidad y planificación. Verónica ha analizado cada una de las 15 habitaciones y mediante gráficos por ordenador podemos contemplar la compleja estructura de este asentamiento. Esta residencia es la más grande y elaborada de la Capadocia, con más de 2.500 metros cuadrados, casi la mitad de un campo de fútbol. La cocina, las salas ceremoniales y la iglesia reflejan un estatus propio de la élite. Era el hogar de una gran familia aristocrática y públicamente cristiana. Este lugar forma parte del legado de Pablo. Los detalles arquitectónicos de la iglesia de Durmush-Kadir están increíblemente bien conservados y nos dan una idea de cómo adoraban a su Dios los primeros cristianos. Esta es una hermosa representación del tipo de iglesia que surgió inmediatamente después de la visita de San Pablo. No contiene imágenes, pero su arquitectura es muy elegante. Es fácil imaginar lo increíble que tuvo que ser este lugar entre los siglos IV y VI. Esto se conoce como ambón. Se trata de un púlpito, una característica muy importante de las primeras iglesias cristianas. Esto es lo más cercano que tenemos a la época de San Pablo. Al parecer, la gente rezaba con los brazos abiertos mirando al cielo, no recogidos sobre sí mismos. La congregación se reunía en torno al ambón, en la nave de cara al altar, situado en el ábside central. A derecha e izquierda había naves laterales. En una de ellas se encontraba la pila bautismal. Detrás estaba la puerta de entrada a la iglesia, el nártex. Actualmente está llena de tumbas vacías. Pero no siempre fue fácil para los capadocios aferrarse a su fe cristiana. Cuanto más crecía la iglesia, más amenazadora era considerada por Roma. Por ello pasó a la clandestinidad. A continuación revelamos el extraordinario mundo subterráneo creado por los capadocios para dar cobijo y seguridad a decenas de miles de personas. Durante 30 años Pablo recorrió el mundo romano propagando el mensaje del cristianismo. Su viaje entró en su fase final en Jerusalén. Hacia el año 60 fue detenido por quebrantar la ley judía. Se enfrentaba a la pena de muerte, pero ejerció su derecho como ciudadano romano de ir a juicio en la propia Roma.
Fue un paso arriesgado. El emperador Nerón veía a los cristianos como una amenaza. A mediados de los años 60, la situación de los cristianos en Roma era bastante precaria. Los romanos reconocían que no era una secta del judaísmo, sino una religión independiente. Cuando la ciudad ardió destruyendo cientos de edificios, Nerón necesitó a alguien a quien culpar. Tras el incendio de Roma del año 64, Nerón buscó un chivo expiatorio y acusó a los cristianos, lo que llevó a su persecución. Pablo era un conocido líder cristiano. Según la tradición, Nerón lo señaló a él y ordenó su decapitación. Pero no pudo erradicar el mensaje de Pablo. La fe cristiana había arraigado en las tierras en las que había predicado, y poco a poco, con el paso de los siglos, el cristianismo llegó a gobernar el Imperio Romano. En el año 313, el emperador Constantino se convirtió al cristianismo. Los dioses paganos se eliminaron, sus templos fueron destruidos y sustituidos por las primeras iglesias cristianas. Aún así, esa era dorada duró poco. El destino del imperio y el de la iglesia estaban unidos. El cristianismo prosperó mientras Roma permaneció fuerte. Pero cuando ésta entró en declive, sus enemigos se convirtieron en enemigos de la iglesia. Este giro del destino se sintió incluso entre los lejanos cristianos de la Capadocia. En el siglo V, mientras Roma caía, se vieron a merced de los caudillos árabes sin medios para responder. Decidieron actuar de una forma increíble. Las decenas de miles de cristianos de la Capadocia se escondieron bajo tierra. Su extraordinaria historia no fue revelada hasta la década de 1960. El hallazgo fortuito de un pasadizo secreto llevó a una serie de extraños descubrimientos. Bajo el paisaje hay cientos de kilómetros de túneles construidos por el hombre. Sus entradas están sorprendentemente bien escondidas, pero abrir esas puertas astutamente ocultas nos da una nueva perspectiva de la historia de los primeros cristianos. Las investigaciones han revelado que los túneles formaban asentamientos autosuficientes, con todas las características de una sociedad sofisticada. La gente sobrevivió aquí abajo gracias a ingeniosos pozos de ventilación excavados en la roca. Es impresionante. Aquí se nota una suave brisa y nos encontramos a varios metros bajo la superficie. De hecho, llegan hasta una capa freática, por lo que tienen la doble función de tiro de ventilación y de pozo desde el que se bombea el agua. Tenemos un gran hueco cuadrado que parece una habitación, pero es una cuba en la que se pisaban las uvas. El caldo resultante pasaba por aquí y se depositaba en este hueco. La vida bajo tierra no debió ser fácil, y cuesta imaginar cómo sobrevivió esta gente sin ver el sol. No diferenciaban el día de la noche, y creo que eso debió provocar una extraña psicología en ellos. Debieron sentirse desesperados. Aseguraron las entradas a estos complejos con unas pesadas puertas con forma de ruedas. Algunas aún siguen selladas hoy. Y 2 pisos más abajo, existen pruebas sólidas de lo que los llevó a vivir aquí. Esto es lo que parece un altar. En realidad no se sabe por qué está aquí en medio, ya que solían colocarse en el ábside. 2 ábsides uno al lado del otro. Así sabemos que se trata de una iglesia. Se vieron obligados a vivir bajo tierra por sus creencias. Es natural que construyeran altares para el culto. Se han descubierto 40 asentamientos como este. El más grande tiene 8 plantas subterráneas, adentrándose más de 80 metros en el suelo y con 32 kilómetros de túneles. Se cree que unas 20.000 personas se ocultaron solo en este complejo. Y aún quedan por encontrarse muchos más. La paz tardaría otros 5 siglos en regresar a esta región. Durante 300 años, los cristianos utilizaron estos túneles y pasaron muchas dificultades para conservar su fe. Esa fe era el legado de San Pablo. Muchos consideran a Pablo el fundador del cristianismo, pero el mensaje que proclamaba era el del propio Jesús.
Escribió la mitad del Nuevo Testamento. Se le atribuyen 13 de sus libros. Fundó iglesias desde Antioquía hasta Roma, que posteriormente se convirtieron en la base del cristianismo. San Pablo pasó su vida viajando por las ciudades del mundo antiguo, desafiando al poderoso imperio romano. Cuando empezó, el cristianismo era una religión en peligro de extinción. Pero a través del esfuerzo de este hombre, no solo sobrevivió, sino que prosperó, convirtiéndose en una de las religiones más importantes del mundo.